Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 1245 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, el presidente de la República atrapado del COVID nuevamente. Dice Raquel que lo está cuidando con su tratamiento y mucho cariño. Dice el médico que espera que en 3 días el presidente esté ya recuperado totalmente del COVID. También vamos a hablar de la Policía Nacional, que intensifica el servicio a nivel de la vigilancia y dice que se mantiene en un estado de estabilidad el tema de la seguridad ciudadana, y que con la presencia del presidente de la República de manera directa van disminuyendo los ataques de estos delincuentes. Vamos a hablar también de política. ¿Usted sabe quién es la candidata a senadora del Distrito Nacional por el PRM? ¿Quién? Farideh Raful. Dice que sus números están buenos para continuar siendo la senadora del Distrito Nacional. Le voy a decir por qué se cayó lo de Guillermo Moreno. Porque lo quieren todos así. Esa sociedad civil lo quiere todo. Vamos a hablar también en el ambiente político, cómo andan los partidos políticos en el día de hoy, ya camino al proselitismo del fin de semana. Vamos a hablar también del tema del sondeo, inventario y todo lo que tiene que ver con los bienes públicos. Ay, Dios mío. Yo lo que estoy loco es que nos vayamos para los bienes privados, ¿verdad? De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 5 de julio 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre, pronta mayoría para el presidente de la República, que tiene que estar en casita, me imagino, mirando firmando, mirando Soberanía Popular ahora, toque de queda a esta hora, en la noche en rumba, y chequeando todo desde Palacio. Ya la ciencia está muy avanzada. El presidente conectado a su laptop puede manejar muchas cosas que son de vital importancia. Miren, hoy es un día muy importante. Bueno, primero por la llegada del PRD hoy. Allá en 1961, a la cabeza de Ángel Miolán, Juan Ramón A. Castillo y Nicolás Silva. Un día memorable para el PRD. Siempre hacía un acto. Recuerdo al doctor Peña Gómez, siempre hace un acto un día como hoy. A lo mejor está olvidado eso en el PRD. Bueno, no sabemos. No sabemos si hay acto ahorita. Claro, ¿verdad? Sí, ojalá que así sea, ¿verdad? Y también hoy cumpliría el doctor Salvador de Blanco 97 años. Siempre lo recuerdo porque esa fecha coincidía y siempre había algo en el PRD y siempre en esa casa de la familia Jorge Mera, donde visito desde muy temprana de mi edad. Y también, señores, Juan Mateo ayer dio a conocer el caso de los inmuebles, de inventariar las cosas del Estado, y lo dijo así como aéreo. Señores, el presidente de la República, la presente administración, ¿verdad?, que ha tenido como punta de lanza la transparencia, ha querido censar, inventariar todo lo que son los bienes públicos. Y lo digo, señor, ¿usted sabe por qué? Y tomo esta parte. Siempre, miren que en mi parte inicial siempre trato de hacer un comentario apegado a la sociedad y a las grandes mayorías. Temas sociales, básicamente. Ahorita entramos a los detalles de la política, de cómo andan los procesos judiciales o cualquier información que pueda surgir durante el curso de Soberanía Popular. Este tema, que el presidente lo ordenó el pasado fin de semana,
de censar los bienes públicos, mucha gente lo ve como aéreo. Señores, eso tiene una vital importancia. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, ¿qué tiempo hace que se conoce que la Casa de Gobierno ni siquiera título tenía? No hace 2 años. No hace 2 años que se dio a conocer que por fin la Casa de Gobierno tiene un título como valor del Estado Dominicano. Y si nos ponemos a ver la importancia que tiene esto para cuantificar y saber dónde está cada bien del Estado, eso es importantísimo. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que el Hotel Jaragua pertenece a los bienes del Estado, que eso está bajo Corpotel y otros tipos. Imagínense usted cuántas obras, ¿verdad? O cuántas, vamos a suponer, obras teatrales, obras físicas de cuadros y eso. Inmuebles, ¿verdad? Muebles e inmuebles del Estado están por ahí haciendo, quién sabe quién, usufructo de eso. Que el Estado no pueda cuantificar o no tenga en este momento cuáles son los bienes. Porque todo el mundo dice, bueno, hay una Dirección General de Bienes Nacionales que incluso en proceso de fusión está. El Estado compró una flotilla de autobuses para el transporte escolar. Eso se asienta en los bienes del Estado y se le carga educación, pero después, cuando eso esté en desuso, cuando eso ya se subasta, que hay una ley también que tiene eso para que el Estado pueda salir de un bien que no le es útil ya y le pueda sacar beneficio. Creo que la propia Dirección General de Aduanas también, cuando incauta, hay bienes que pasan al Estado momentáneamente y después lo puede ceder. El caso del Banco de Reservas también, que incauta gente que no puede pagar un inmueble, ¿verdad? Lo pierde, el Estado se hace dueño. Hay muchísimas cosas que hay que transparentar. Y este gobierno, que se ha caracterizado por tener las cosas claras y ser transparente, todavía mucho más. Pónganse a ver el hotel de allá de Jarabacoa, que tengo entendido que muchos amigos de la prensa le tocó algo. Pónganse a ver en qué basamenta jurídica está eso. ¿Cómo se sabe si eso fue alquilado, si fue a modo de donación, si fue a modo de aquello, de lo otro? Otro ejemplo, y no quieran decir que yo estoy por JLP, el caso, el del Hotel Bauruco, que está asignado, o estaba, no sé, a Gonzalo Castillo con el caso de Perla del Sur. Aquella famosa pared de Gonzalo allá en Bauruco, provincia de Barahona. ¿Cómo nosotros sabemos si eso se hizo procedimentalmente, ¿verdad? El proceso fue claro y preciso y no hay dolo o no hay gato entre macutos? ¿Cómo sabemos eso? Estoy citando cositas. Pónganse a ver las oficinas públicas. ¿Pertenecen al Estado o no? Gobernaciones, contratos que hace el gobierno para que una oficina del Estado esté ahí. El caso de donde está Industria y Comercio, aquí mismo cerca de la 27. ¿Cómo sabemos si ese edificio va a ser del Estado Dominicano, si es alquilado, bajo qué modalidad, y no hay conflictos de intereses, o hay, alquílamelo a mí para yo ganarme esto? ¿Cómo sabemos eso? Eso es un mundo, y muy poca gente, o muy pocos presidentes, muy pocas administraciones han tenido esa visión de esclarecer eso. La gente lo ve como algo somero o aéreo. Eso tiene mucha importancia. Saber qué bien posee el Estado o qué bienes posee el Estado en todo. Cuántas pinturas, lo que le gusta el mundo de la pintura y las bellas artes, cuántas obras están en un ministerio y se pierden. ¿Cómo sabemos eso? Obras carísimas, porque yo me he puesto a ver la gente que, es más, yo conozco gente que en vez de invertir en banco, ¿verdad? En la banca múltiple, compra cuadros, Juan, y los tiene en su casa. Y relojes. Y relojes, y los tiene ahí. Y usted dice, bueno, cuando usted ve
que esos cuadros, esas artes plásticas, usted va a salir de ellas, le deja un beneficio grandísimo. Entonces, ¿cuántas obras están diseminadas en las oficinas públicas sin saber si son las mismas, si la han plagiado, si la cambiaron por la otra, ¿verdad? Entonces, esto es un mundo, y ojalá que el gobierno no solamente lo vean como lo dijo el presidente quiere censar, contabilizar los bienes públicos. Ojalá en su momento, cuando eso empiece, ¿verdad?, o esté más avanzado, el gobierno dé una rueda de prensa explicando todo eso. Fíjense nada más las obras grandes que yo le he citado. El caso del hotel allá, Bauruco, el caso del Jaragua, el caso de las oficinas que alberga aquí el Ministerio de Industria y Comercio, que hasta una liti hay de que si era mío, que si yo qué, cómo fue, que a cuántos años. Imagínese usted las obras, los edificios, las oficinas, los locales que son del Estado Dominicano y hay particulares haciendo su fruto de ello. Eso es importante, creo que debemos darle seguimiento y el gobierno debe de, cuando esto empiece, ser más claro para edificar a toda la ciudadanía, Juan. Miren, Bienes Nacionales, eso es una institución pública que tiene y funge como obligación y deberes de contabilizar todos los bienes, de saber inventariar los bienes del Estado y también descargarlos para ya el Estado o venderlos o cederlos o destruirlos. Y por eso usted ve que hay muchos lotes que anualmente o cada cierto tiempo Bienes Nacionales llama a licitación para que el mejor postor pueda ofertar por ellos, como son lotes de hierro, de acero, de cualquier tipo de material que en el reciclaje es útil para otras empresas o personas interesadas en adquirir bienes de segunda mano, que para el Estado son infuncional, pero que para otros tienen algún tipo de funcionamiento. Ahora bien, Bienes Nacionales no se ha encargado de hacer un inventario actualizado de cuáles son los bienes públicos, cuál es el monto total, cuáles son los renglones por renglones y cuál es el activo que tiene el país a nivel de bienes e inmuebles. Hay instituciones que están dispersadas en un sentido, el SEA, el que tiene que ver con la tierra del Estado, hay otros que tienen que ver con los temas de los activos a nivel militares, hay otros que tienen que ver con los activos de transportación del Estado, pero en definitiva el Estado Dominicano no sabe con qué cuenta. Y nosotros que empezando el gobierno, estaba con nosotros Israel Abreu aquí, ¿usted recuerda? Cuando se hablaba de que el país tenía que abocarse a una fiscal, a hacer una reforma fiscal, porque se necesitaba. El PLD vino arrastrando y postergando la reforma fiscal que el país necesita, que el Fondo Monetario Internacional le ha sugerido, que organismos internacionales le han exigido, pero eso tiene un costo político. Y no quiso cargar con ese costo político Leonel Fernández, pero mucho menos Danilo Medina, que siendo un economista que habiendo dicho múltiples veces el peligro que el país corría en no hacer una reforma política, una reforma fiscal, que había dicho en un discurso además que no sabría qué iba a hacer el próximo gobierno después de él, porque si no se abocaba a una reforma fiscal y también a una serie de restricciones del gobierno, un presidente no iba a poder hacer ninguna obra y que iba a tener que someterse a los constantes préstamos. Y él, que había sido el más asiduo cotizador de préstamos, había dicho ya que el país no aguantaba un préstamo más. Sin embargo,
al inicio del gobierno de Luis Abinader, que se abocó a querer enfrentar una reforma fiscal, y empezó la oposición, que eran ellos mismos los que la promovían y decían que era impostergable y que era necesario, eran los mismos que en la oposición la denegaban y decían que no, que el gobierno tenía que abocarse a hacer lo que prometió, a cumplir con el programa de gobierno, y que en el programa de gobierno no había una reforma fiscal cuando sí lo había, cuando Luis había dicho que si el gobierno del PLD no se abocaba a una reforma fiscal, indefectiblemente el próximo gobierno tendría que hacer un reajuste fiscal. Se le negó, Leonel Fernández se negó la oposición con el PLD, se negó también los partidos emergentes con el mismo PRD, y entonces nosotros analizábamos aquí el tema de cuáles eran las opciones que le dejaban al presidente Abinader, y el economista que estaba con nosotros en ese momento, Israel Abreu, dio como camino que el país todavía tenía capacidad de endeudamiento, y nosotros nos fuimos por esa vertiente, estuvimos escudriñando, estuvimos contactando los organismos internacionales, estuvimos contactando también los países que habían triplicado sus deudas, y resulta que son los más ricos y los de mayor desarrollo. Y efectivamente, cuando tú haces una deuda para inversión con retorno, cuando tú te endeudas con criterio de sembrar obras, de sembrar el país a nivel agrícola, de bienes que son bienes que van a tener un retorno, como autopista, con peajes, como infraestructuras viales, como infraestructuras a nivel del transporte, sí era aconsejable el endeudamiento. Pues bien, hubo un economista que nosotros contactamos, que mucha gente puede tener sus reservas con él, pero nosotros le damos seguimiento porque es un tipo de luces. Él tiene sus asuntos privados, que hace negocio con el Estado, que tiene asuntos primarios a nivel de lo que son sus empresas, pero es un tipo con muchas luces y que es útil al Estado, le ha sido útil al Estado, concomitantemente a su empresa, pero eso, una cosa no quita la otra, que es Andy Dawager. Y nosotros estuvimos abrevando en la opinión de Andy Dawager con relación al endeudamiento del país, a la capacidad o no de endeudamiento, y Andy había y nos remitió a un artículo que había escrito de mucho contenido, un largo artículo donde él decía que quién ha cuantificado la riqueza del país, que este país todavía tenía una capacidad 3 veces más de endeudamiento, porque el país en activo tenía una fortuna incalculable que todavía no se le había puesto precio, que la misma sociedad dominicana, el gobierno y el Estado no sabía lo que constituía como propiedad, como bienes, como activo, y que eso en algún momento tendría un presidente que ordenarlo y mostrarle al país cuál es la realidad, porque no importa que los organismos internacionales digan que la economía dominicana está en crecimiento, en un constante crecimiento. Nuestra economía viene en crecimiento desde Leonel Fernández en el 96. Hipólito Mejía increíblemente dejó la economía en crecimiento. Leonel Fernández volvió y dejó la economía en un franco crecimiento. Danilo Medina dejó la economía en crecimiento, aunque Luis asumió el país en una pandemia y en condiciones muy deplorables, pero rehabilitó la economía, y ahora que la economía está en un crecimiento alarmante, sorprendente, y que ha llamado la atención no solo de los organismos internacionales de la geopolítica, sino también del viejo mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Bolsa de Valores de Alemania, Frankfurt, y ese señor dijo ahí que estaba sorprendido con el crecimiento de la economía dominicana, y que sin lugar a duda
eso estaba llamando la atención de todas las empresas inversionistas a nivel de sector extranjero para venir a la República Dominicana, y que teníamos que prepararnos porque eran muchas los capitales que se iban a mover al país y mucha la inmigración de calidad y los inversionistas públicos también a nivel internacional, y eso está ocurriendo. Está ocurriendo aunque la gente no se detenga a verlo. Está ocurriendo ahí en Punta Cana, está ocurriendo en el Distrito Nacional, está ocurriendo allá en Samaná, está ocurriendo en Puerto Plata y está ocurriendo ahora en Pedernales. Y está ocurriendo porque uno lo ve también, como los malls, como las plazas están llenas de extranjeros que están viviendo aquí, que se han mudado aquí, que están conviviendo. La clase de élite haitiana, los que no se fueron para Francia y no están en Miami, están aquí, o vaya a Blue Mall, a SBG, cualquier día en la mañana y en la tarde, vaya a las tiendas caras de Blue Mall para que usted vea cómo las señoras y los señores y muchos jóvenes haitianos están ahí consumiendo y están ahí conviviendo ya como sociedad en el país. Entonces, decía Andy Dawager en ese artículo fabuloso que yo busco que ustedes le den seguimiento, que cuando aquí se contabilicen las inversiones que ha hecho el Estado Dominicano a través de los diferentes préstamos que tomó Leonel, que tomó Hipólito, que tomó Leonel de nuevo, que tomó Danilo y que está tomando Luis Abinader, se darán cuenta que tienen una plusvalía que deben de duplicar mínimamente lo que es la deuda que tiene el país a nivel de deuda pública. Y que cuando aquí se haga un levantamiento de los activos que tiene el país, no solo de las infraestructuras viales, sino también de la infraestructura a nivel de transporte, de la infraestructura a nivel de inversión pública, de obras públicas, de la infraestructura que tiene el país como activo natural, como minas, como sector turístico, como bosque, como activos del gobierno. No solo es la infraestructura a nivel de lo que es los edificios, sino lo que tienen adentro esos edificios, sino también a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto, de lo que hay en el campo metido. Porque aquí se ha hecho una inversión a nivel de producción agrícola, ganadera, peces, aves, y todo eso hay que contabilizarlo. Todo eso el Estado Dominicano tiene que saber cuál es su realidad a nivel de lo que es su inventario de activos. Y también los sillones y las sillas que están ahí, que están muchas de ellas para darle de baja en bienes nacionales y para tirarla a los deshuesaderos y para vendérselo, pero eso tiene un retorno también. Aquí hay vías de ferrocarriles que están ahí abandonadas, eso es un activo. El Estado Dominicano mañana, esas vías y esos hierros y acero y esos metales que están ahí, ¿verdad?, tirados, y esas torres de electricidad que están ahí abandonadas, el Estado Dominicano mañana manda una brigada a nivel nacional de obras públicas a recolectarla, y eso hace millones y millones. Así es. Entonces, eso no puede estar ahí perdido, eso no puede estar ahí abandonado, porque eso es dinero. Sí. ¿Cuál es la inversión que ha tenido el Estado a nivel de electricidad del sistema eléctrico? Una inversión millonaria. Ahí está Punta Catalina, ahí están las demás termoeléctricas, nada de eso está contabilizado. E hidroeléctricas. ¿Cuánto dinero tiene el Estado Dominicano en redes? ¿Cuántas presas ha hecho el Estado Dominicano que están ahí sin contabilización? ¿Cuántas inversiones tiene el Estado a nivel de vehículos de motor? ¿Cuánto? Entonces, cuando viene a ver, nosotros tenemos un Estado altamente millonario, pero no lo sabemos. Entonces, aquí hay que hacer una sinceridad de cuáles son los activos para saber, en comparación con los pasivos, y llegar a una conclusión si nosotros somos un Estado endeudado o nosotros somos un Estado mal administrado con las deudas
y con una capacidad de deuda que podemos duplicarla para hacer inversión en retorno. ¿Inversión en qué? En préstamo para trabajo, en ponerle dinero a la gente, en ponerle tierra a la gente, en poner la tierra a producir, en hacernos grandes en productos para hacer un libre comercio de comparación a nivel competitivo, que nosotros podamos hacer con el término de, eso tiene un nombre comparativo, ¿verdad? Cuando yo produzco trigo y tú produces tabaco, entonces si yo tengo ventaja comparativa contigo, te compro tabaco a un precio asequible y te vendo trigo a un precio accesible. Asimismo es el tema de la electricidad. Si nosotros tenemos una producción superior a la que consumimos, le podemos vender electricidad a Haití o le podemos vender electricidad a las islas que nos rodean, y asimismo ventaja comparativa y producto totalmente de una ventaja absoluta. Nosotros tenemos en comparación con Haití ventaja absoluta en relación a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. En algunos aspectos nosotros tenemos ventaja comparativa. Nosotros producimos más plátano que el que produce Estados Unidos, pero ellos producen más queso, ellos producen más leche, ellos producen mayores bienes. Entonces, cuando viene a ver, nosotros le damos una importancia a nuestro activo. A ese le damos, sí, pero nosotros tenemos esto y le podemos vender a esto. En la caña de azúcar nosotros teníamos una ventaja absoluta en términos del continente, que se encargaron de dilapidarla, que se encargaron de privatizarla, que Leonel y Marrancini, ese grupo se encargó, Marrancini no, ¿cómo que se llama? Isaconde, la francachela de se encargaron de desbaratarla, de entregarla. Eso es otra cosa que también habrá que, en el inventario que haga este país, tomar en cuenta cómo esas empresas se vendieron a precio de cachimbo de barro. ¿Por qué para el Estado eran una carga y ahora en el sector privado son empresas multimillonarias? Que al Estado le dieron milloncitos por empresas que todavía hay que no han pagado. ¿Y por qué ahora esas empresas no solo que duplican, cuadruplican, sino que están a un 100% de como la compraron? Y el Estado sigue siendo el principal cliente. Entonces hay que explicar históricamente, aunque haya perimido, aunque no haya sanciones, pero históricamente a esta sociedad hay que darle una explicación de sus bienes, porque en conclusión son de todos nosotros. Y los que han administrado los bienes es por un mandato que le hemos dado, no es que se le hemos entregado. Ahora bien, Jacín, y en un minuto quiero resumir aquí a dónde que esto va a parar. Porque cuando una vez tengamos el inventario de los bienes del Estado, entonces aquí el país se va a abocar a un inventario de todos los bienes que tiene el país a nivel privado. El Estado va a determinar cuáles son sus tierras y los títulos que tiene. Ahora el Estado va a decir, ok, de 100,000 tareas de tierra que tiene la autopista de las Américas allá a Puerto Plata, en esa franja, ahí hay 40,000 tareas que son del Estado. Vamos a ver las 60,000 tareas de quiénes son. Y ahí entonces cuando el Estado vea, ok, en la parcela tal, que conlinda con la tal, aquí hay 6,000 tareas. ¿De quiénes son esas tareas? Búscame los títulos ahí a nombre de quiénes son. Ah, Jacín Terrero. Jacín Terrero, usted no ha reportado esto al Estado, usted no ha pagado un peso de impuesto por esto. Entonces vamos a ver la veracidad de que eso es suyo y primero vamos a ver por qué usted no ha pagado para entonces ponerlo a pagar por 20 años que usted tiene con esa parcela ahí que es suya. Entonces cuando se dan cuenta que Jacín Terrero es el que tiene una bota hasta aquí, que lo que hace es que ordeña la vaca y que es el que está ahí como encargado de esa finca, entonces le van a decir, ¿cómo es que usted tiene esta finca, Jacín? Y usted está en estas condiciones.
No, esa finca no es mía. Esa finca pusieron esa buena nombre mío, pues esa finca es de Juan Mateo. Pero Juan Mateo fue 4 años ministro de Interior y Policía. Pero venga acá, Juan Mateo, entonces, ¿cómo es posible que usted... Cuidado que usted fue viceministro de Interior Sí, y Policía. sí. Cuando viene a ver las cosas con catena. Cuando viene a ver, tiré por ahí. Cuidado. Entonces, venga acá, Juan Mateo, explique por qué usted tiene eso a nombre de Jacín y por qué usted es el dueño y de dónde usted sacó esto. Entonces, hay una ley ahí de exterminio, ¿verdad? De extensión de dominio. Extensión de dominio, que cuando viene a ver, ¿verdad?, un presidente como el que tenemos con los pantalones puestos, desamarra ese bollo y dice, no, eso es del Estado Dominicano. Y usted vaya para los tribunales, porque no perime. Y entonces, este país, yo les reitero, que es a grito que tiene que pedirle 4 años más a Luis Abinader. Porque en la condición de adesentamiento, de jugársela, de transparentizar, de organizar el Estado, de hacer el Estado más diáfano, de ser el Estado una propiedad a nivel de la sociedad, de transparentizar, ¿verdad?, la gerencia de administración pública. Luis está dando no cambio, no, sino cátedra de por dónde venía su preparación para ser jefe del Estado. El primer día que cumplieron los 100 días le dije, este no es un gobierno diseñado para 4 años, este es un gobierno diseñado para 8 años y entregar una nueva República Dominicana. Ahí hay mucha gente que son de la oposición que ven este programa por la calidad y la objetividad, pero a veces entienden que uno está muy parcializado. Nosotros somos dirigentes y cuadros políticos comprometidos con un partido, no nos pidan más de ahí. Ahora, lo que decimos aquí es cargado de objetividad, no de fanatismo, y con la capacidad de debatirlo con el que quiera. A partir de ayer nosotros decidimos abrir los micrófonos y van a estar abiertos todos los días ya, porque respetamos el tema de la campaña y este es un país politizado. Ahora, nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a abrir los micrófonos para seguir nuestra agenda, pero que cada quien pueda opinar y que debatamos, porque esa es la transparencia y esa es la seguridad que nos da, ¿verdad?, lo que estamos planteando, con la convicción de lo que estamos planteando, que lo podemos debatir con quien sea, al igual que el comportamiento ético de nosotros en esta sociedad. Cualquiera que llame aquí y quiera cuestionarnos en cualquier aspecto va a tener respuesta. No nos vamos a despachar para los tribunales de que a someterlo por difamación, no. Y el que sea que desde ahí diga, nosotros queremos someterte a una prueba del polígrafo, a ver, de 10 preguntas a 20, 30, a ver cuál es la realidad, si tú estarías en capacidad de decirlo. Yo no tengo problema, hasta en mi vida a nivel de familia yo acepto. Hasta que me digan, usted por casualidad alguna vez ha pegado un cuernito, que me lo pregunten, que le voy a decir de una vez lo que hay. Y usted verá como yo voy a pasar 100% ese polígrafo, ¿verdad? Entonces, esa es la vocación con la que hemos decidido hacer opinión pública. Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar con todos ustedes y los temas políticos así. Farideh se queda. Bueno. Guillermo Moreno no se pudo negociar por él porque quería él y la mujer y todo el que está al lado de él. Así no. Y así no. Retornamos en breve. Recuerden que Agua Diva es el agua inspirada a la frescura, a la pureza del manantial, que es procesada e embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros, para la 14 provincias del Cibao. Esa misma agua se convierte en hielo, un hielo solo, sólido, duro, que rinde más. Llámalo 809-241-1177 y sea parte de esta gran empresa. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. Volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.